Señor. Así que ya está, entonces lo vamos a invitar a pasar. Él es el que es. Simplemente él es. No, él es tecnólogo médico, magíster en salud público, también realizó, profesor de la Universidad de Tarapacá, es epidemiólogo, ¿está bien dicho? Sí, está bien, está bien. Epidemiólogo de la Seremi de Salud para la región de Arica y Parinacota. Así que lo vamos a invitar a pasar ya a nuestro set virtual. Él es Franco Fernández Guardiola. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Gracias. Bien, bien, saliendo del trabajo, pero bien motivado acá de poder compartir con ustedes lo que se sabe del COVID y poder ayudar en eso también, en poder interiorizar más a la población, ¿cierto? En este bicharraco. Pero bien, gracias. Bicharraco. Así es. Oye, fue algo que llegó de un día para otro. Escuchábamos a lo bien lejos, en China se produjo una epidemia y ya lo veíamos tan lejano, decíamos, no, ¿cómo va a pasar algo aquí, no es cierto? Escuchamos que en Europa estaba la embarralla con esta epidemia, en Italia, en España mismo, y bueno, para Europa en sí fue algo que atacó súper fuerte y de repente nos vimos también con un caso en Santiago, con un caso en el sur de Chile y de ahí en adelante ya quedó, como decimos, la patada, ¿no es cierto? Empezó a atacar el virus con todo. Entramos a cuarentena, salimos de cuarentena, entramos de nuevo, ya estamos, algunas ciudades en fase 3, otras siguen en fase 2, otras ya están en fase 4. Hoy día escuchábamos ya que que en el sur ya hay muchas ciudades ya en fase 4 avanzando, así que, pero bueno, no estamos aquí para hablar de las fases, sino que para hablar netamente del virus en sí, el COVID-19. Cuéntanos un poquito de esto, por favor, queremos entender qué pasa. Bueno, como ustedes bien dicen, para nosotros igual dentro de la Seremi, ¿cierto? Nos pilló volando bajo. Nosotros estábamos preparados, habíamos ya tenido o habíamos vivido una pandemia hace un tiempo atrás, ¿cierto? Que era el hermano chico del COVID, del SARS en China, que también estuvo ahí por su periodo de tiempo, pero obviamente no alcanzó a llegar a Chile y eso es lo que nos tenía bastante contentos. Se tenía algo visto, ya que como este era un primo lejano, teníamos más o menos pensado que podría comportarse igual, pero definitivamente fue algo que nos sorprendió a todos. O sea, a partir del 11 de marzo, la historia pandémica de Chile cambió de forma radical y obviamente son lecciones que tenemos que aprender también para las próximas pandemias. No va a ser la última y nosotros estamos acá a expensas también de que cuando se acabe el COVID aparezca una más, pues nosotros sabemos que tenemos los famosos zancudos, así que estamos bien preocupados también de la interacción de este bicho con otros más. Así que nos pilla sorpresa a todos igual, y obviamente estas instancias que yo agradezco también la gestión que la profesora Nicole hizo y con ustedes, ¿cierto? Para poder hacer que la gente también se prepare. No le tengan miedo, tampoco bajemos la guardia, pero es importante tener estas instancias igual. Así que gracias, chicos. Así es, bueno, Omar, ¿querías añadir algo? No, es interesante el tema que vamos a tomar ahora, el asunto de lo que es la pandemia sobre todo, dentro de la realidad que tenemos igual como ciudadanos, ¿no? Estamos bien complicados, seguimos complicados como ciudad, se ven algunas luces, aún que vamos bien progresando o no. Uy, no quiero dar falsas expectativas, pero sí, definitivamente vamos bajando los casos, o sea, comparando con lo que teníamos en septiembre o casi agosto, ¿cierto? Que nos llegaban 100 casos diarios, 110 casos diarios, de entre 20 y 40 que hemos tenido estos días, obviamente es algo significativo. Ya escuché por ahí también que se hicieron la PCR, o sea, se hicieron el hisopado para el PCR, así que muy bien, pues eso también es invitar a la gente a que se haga estos exámenes. Es incómodo tomarse el examen, pero es muy incómodo. Yo también me he hecho el examen y
pero es bueno, es mejor saber para prevenir que estar ahí a ciegas. Así que, pero hay esperanza todavía de poder entrar en algún proceso a fase 2. Pero de hecho todavía seguimos en la 1, por lo menos por una semana más. Eso. Oye, hoy día escuchaba en las noticias que ya están probando ya las primeras vacunas contra el coronavirus, contra este COVID-19. Era en el hospital de Talca, así que no sé si está en expectativa. No, pero no sé si podrías contarnos alguno de estos, lo que tú sepas de estos avances que han habido en cuanto a la vacuna. Sí, bueno, hay distintos países, ya Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, que han tenido sus primeros avances en la vacuna, ¿cierto? Rusia obviamente es quien va a la vanguardia actualmente con la vacuna que desarrollaron. Obviamente Chile tiene un convenio con China, que también, ¿cierto? China está probando su vacuna y va a empezar a hacer como una prueba, por decirlo así, ¿cierto? Con las primeras personas que quieran colaborar, pero obviamente todavía hay luces para el desarrollo de una buena vacuna. También nosotros tenemos buenos científicos en Chile que también tienen la expectativa de poder desarrollar una vacuna. De hecho, se piensa que la alpaca tiene la cura, ya por eso se ha hablado mucho de los anticuerpos de alpaca. No olvidar que fue un chileno el que descubrió la vacuna de la hepatitis B. Entonces tenemos personal, tenemos gente para poder darle pelea a esto. ¿Ya? Y obviamente todas las terapias que se ocupan, que usaron en un principio antiparasitario, la gente tomando algo para los piojos que pensaba que le iba a servir para el COVID, pero bueno, son rumores, cosas que sirvieron en algunos lados y que el secreto a voces, ¿cierto?, hace que al final mucha más gente lo termine usando. Entonces, nada claro, pero de vacunas todavía hay hartos avances en camino. Perfecto. Oye, también está con nosotros la profesora Nicole Álvarez, quien hizo, ¿no es cierto?, este enlace contigo, Franco, y la vamos a invitar a pasar igual. De todas maneras, yo creo que ella tiene algo que aportar también como profesora de ciencia a este espacio, así que le vamos a invitar a la profe. ¿Cómo está, profesora Nicole Álvarez? Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto de verlos y saludarlos. Sí, pues esta charla es súper interesante porque a pesar de que está súper popular este tema, siempre hay detalles o características que no se saben y mediante la charla de Franco Fernández, ¿cierto? Se van a aclarar varias dudas que se tienen respecto a este tema. Perfecto, perfecto. Sin duda va a ser una charla muy interesante y muy llena de curiosidades también que la gente de repente tiene, ¿no es cierto?, en cuanto a este bicho, a esta pandemia, a este virus COVID-19, ¿no es cierto? Así que, ¿qué te parece si partimos con tu presentación, Sí, claro. Franco, para que vayamos avanzando? Ya. Bueno, y contarle a la Me gente dicen, que está con nosotros que le invitamos a que pueda compartir esta publicación. De todas maneras, ¿cómo se llama? Este conversatorio queda guardado, así que de todas maneras pueden verlo más adelante, pero de todas maneras queremos que gente esté con nosotros, hagan sus preguntas y comenten, compartan con nosotros este momento tan lleno de conocimiento, ¿no es cierto? Ahí tengo tu presentación. ya, ¿se ve entonces? Aún no, Sí, pero Ahí viene. ahí viene, ahí está. ya, ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Ya, pues entonces, bueno, vamos a partir con la presentación. Si bien es una presentación un poco, no es cotota, pero voy a tratarlo de convencer, o sea, de conversar la forma más entendible posible. El objetivo, ¿cierto?, de esto es compartir con ustedes gran parte del conocimiento que ahora se tiene del COVID-19 como enfermedad y al mismo tiempo, ¿cierto?, entender cuál es la diferencia con el virus, ya que también mucha gente a veces lo tiende a confundir. Hay hartos conceptos teóricos, pero los voy a ejemplificar de acuerdo a mi experiencia desde la unidad de epidemiología de la Seremia de Salud, dentro, ¿cierto?, del programa de trazabilidad y de la estrategia de testeo y aislamiento que nosotros tenemos para poder testear en terreno a las personas, ¿ya? Si hay mucha gente que tiene algunas preguntas o cosas que quieren decir, ¿cierto?, estamos completamente abiertos a responderlas.
Ya, yo soy la persona que hace los informes, así que tira los números diarios, así que por ahí cualquier chisme que puedan tener sobre las falencias de los números, me los tiran nomás porque yo se los puedo responder, ¿ya? Perfecto. Entonces toda la gente está atenta ahí a... Sí, ya. Bueno, entonces primero vamos a hablar un poco de el SARS-CoV-2, ya que es este virus que da origen a la enfermedad del COVID-19. Y obviamente el por qué reciben el nombre de coronavirus y por qué también voy a hacer al tiro la unión con el concepto de coronavirus antes conocido. Ya por mucho tiempo, cuando empezó a salir esta pandemia y cuando llegó a Chile desde el 11 de marzo en adelante, ya se empezaba a hablar que el coronavirus ya estaba, ya existía, incluso mostraban videos en donde el Lisoform decía atrás que mataba al coronavirus, y que obviamente se creó toda esta psicosis, ¿cierto?, de una infección viral creada, junto con todas las películas que salieron, obviamente, o que han salido anteriormente en pandemia, como La Guerra Mundial Z, Epidemia en sí, que es una película muy, muy buena relacionada a este tema. Entonces esto también desarrolló una psicosis y al mismo tiempo un cierto grado de desinformación que a nosotros no nos contribuía para poderla detener en esos momentos. Ya, el coronavirus es una gran familia de virus, o sea, son muchos virus. Dentro de ellos está el SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad del COVID-19, pero también está el virus del resfriado. Entonces hay una gran población viral que pertenece a este tipo de familia, ¿ya? Como bien dice, hay diferentes tipos de virus que pertenecen a esta familia y que algunos van a producir patogenias o enfermedades respiratorias, como también enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, diarreas, cosas esporádicas. Y de por sí ellos suelen ser o suelen producir enfermedades leves. Ya es por eso que el resfriado nosotros no va a durar más allá de 3 días, por lo menos un resfriado viral. Y todos sabemos, ¿cierto?, que si nosotros tomamos un Tapsin en el día y en la noche, antiinflamatorios, y obviamente esto va a conducir a que a partir del 4.er día ya el resfriado haya desaparecido. Que las enfermedades por virus son leves. En este caso, el nombre coronavirus, ¿cierto?, proviene de la morfología del virus, ya esta es la morfología general que se enseña para poder contextualizar por qué recibe el nombre de coronavirus. Y obviamente ese calificativo de corona viene obviamente de la estructura que tiene la morfología viral, ¿ya? Que obviamente a simple vista tiene la forma de una corona con harta imaginación, ¿cierto? Hay que tener imaginación igual para poderle ver la corona, pero al fin y al cabo esa es la morfología básica, ¿ya? No quiero ahondar mucho en microbiología en sí viral, ¿cierto? El DNA, las proteínas, ni nada de eso, pero sí que el coronavirus como contexto es una familia viral ancestral, ¿ya?, que produce enfermedades leves y que su nombre proviene de, obviamente, la morfología y el aspecto que tiene de corona. Sin embargo, también se ha visto, ya, que los coronavirus no tan solo bueno, en su gran mayoría van a producir enfermedades leves, pero también hay una cierta población que produce enfermedades o cuadros severos, ¿ya? Y dentro de ellos, obviamente, están estos 3 virus, ¿ya? El primero que ocurrió en China, que lleva ya la delantera en generación de virus, en el 2003 que tenemos el SARS-CoV, ya que era la enfermedad del SARS, la primera pandemia que afectó al mundo, pero que afortunadamente no llegó a Chile, si bien hubo una campaña de prevención, ya no, y de obviamente de información, fue una pandemia que terminó no llegando a nosotros y obviamente fue mucho más satisfactorio y mucho más fácil de manejar. La segunda pandemia, ya, que ocurrió fue causada por el MERS, ya, en Arabia Saudita el 2012, que obviamente esta, como pandemia, como concepto de pandemia, que es una enfermedad infecciosa que tiene la particularidad de afectar a diferentes partes del mundo y no necesariamente va a existir una trazabilidad o una unión, ¿cierto?, entre cada uno de los casos, porque cuando se desarrollan estas pandemias, ¿ya? Y por ejemplo, la gente que le ha dado COVID o que ha sido contacto de COVID y ha tenido la oportunidad de que se contacten con la Seremi, ¿cierto? Uno les dice particularmente quiénes son sus contactos estrechos, con cuántas personas vive en la casa, porque parte de la identificación de estos bichos, para evitar que ellos se sigan propagando, es también poder cortar las cadenas de transmisión entre una persona y otra,
Y para eso, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber cuáles son los contactos que el caso positivo tuvo para que estas personas no se conviertan en casos. Y en el caso del MERS, ya esto ocurrió solamente en Arabia Saudita, fue una población muy específica y se trató como una epidemia, pero obviamente la patogenia viral o la enfermedad viral sí fue bastante agresiva. Y la tercera pandemia, que ya la que todos conocemos y a la que todos nos tocó vivir, ¿cierto? Fue otra vez en China, pero ahora el 2019, fue en diciembre del año pasado, nosotros estábamos festejando el año nuevo, el 31 de diciembre, cuando China estaba, el mismo día, China estaba elevando la alerta, ¿cierto?, sanitaria ante el organismo, a la Organización Mundial de la Salud sobre un posible agente desconocido que estaba generando infecciones asociadas o muy parecidas a una neumonía, ¿ya? Desde ahí en adelante, ¿cierto? Nosotros nos encontrábamos, les cuento un poco de experiencia, nos encontrábamos trabajando y obviamente veíamos con cautela el aumento de casos cuando China empezaba a tener 70 casos, 120 casos, estaba empezando recién a llegar a los 1000 casos, ¿ya? Cuando empieza, ya cuando se ve la alerta, ¿cierto? Cuando empiezan a aparecer casos en otros países. Y ya después, obviamente, cuando nosotros tenemos nuestro primer caso en Chile y después cuando tenemos nuestro primer caso en Arica, ¿ya? La pandemia se comporta así. Lamentablemente, las características que tienen las infecciones virales son eso, son muy fáciles de transmitir. De hecho, hay un juego ya en el celular que se llama Biohazard, en donde uno tiene la particularidad o tiene la misión de infectar a todo el mundo con un bicho que uno crea. Entonces yo le ponía, por ejemplo, Franco virus y ganaba si lograba contagiar a toda la gente del mundo. Y uno mira el juego, mira la dinámica del juego, es bien entretenido, pero uno mira la dinámica del juego y tú vas eligiendo cómo el virus se tiene que ir pasando de persona a persona, por ejemplo, por las palomas, por el agua, por el aire, por las frutas, por las verduras, que sobreviva a ciertas temperaturas, que resista a ciertas condiciones climáticas, y en estricto rigor, ¿cierto? Si bien este es un juego muy sádico, ¿ya? Porque el objetivo del juego es infectar a la gente y matar a la gente, que es súper, súper, súper raro el juego, sí te termina enseñando muchas cosas en relación a las estrategias, ¿ya? Y si bien en este caso yo manipulaba el virus para que pudieran desarrollar estrategias para infectar a la gente, efectivamente lo importante o lo que llama la atención es cómo estos virus, sin tener, ¿cierto?, la manipulación humana, sí cumplen con los criterios para poder llegar a infectar a más personas y atravesar el Pacífico y tener una infección en China y después de unos meses, ¿cierto?, tener una infección en Chile, ¿ya? Cómo resiste temperaturas en los aviones, cuántas personas en un mismo avión se pueden contagiar si es que hay un positivo, cada cuánto el virus puede resistir en ciertas superficies. Por lo tanto, es mucha la dinámica que hay que saber, ¿ya? Pero en estricto rigor, lo que muchos de nosotros habla, ¿cierto?, cuando ve este tipo de pandemias, ¿cierto?, es cómo se trabaja o cómo tienen la transmisión. Y, por ejemplo, en este caso, el SARS-CoV-2, que es el nombre específico del virus que da origen a la enfermedad del COVID-19, parte, ¿cierto?, con un grupo de personas que estaban comprando productos del mar en el mercado de Wuhan, ¿ya?, en China. Después de que las personas compraron, ¿cierto?, estos productos, se fueron a sus casas y por un periodo de tiempo empezaron a desarrollar un cuadro de neumonía, la cual no tenía una etiología conocida. ¿Qué quiere decir que no tenga una etiología conocida? Que cuando presenta esta enfermedad, presenta los signos y presenta los síntomas, el médico no puede atribuir quién es el agente o quién es el bicho que lo está causando, porque no se conoce. Y obviamente toda la gama de bichos que pueden ellos tener, hacen pruebas distintas e identifican que ninguno de ellos estaba causando esta neumonía. Por lo tanto, se sospecha ya, y ahí estamos hablando del 31 de enero, o sea, de diciembre del año 2019, se sospecha de que esta neumonía se debe a un nuevo virus, ¿ya? E independiente la morfología que después vaya a ser asignado a coronavirus, en ese momento, ¿cierto?, se sospechaba de un agente, fuera el que fuera, porque estas personas que eran enfermas tenían la particularidad de contagiar a sus mismos familiares y también contagiar al equipo de salud que lo estaba atendiendo. Entonces, este criterio
hizo que inmediatamente se tomaran las medidas preventivas, que si bien no funcionaron en su momento, pero se establecieron, ya para frente a la sospecha de una nueva infección viral. Y también tratar de entender cómo ésta se transmitía de persona a persona, tanto el contacto directo con sus familiares, contactos directos sociales, en el ámbito laboral y con las personas que lo atendían en la atención en salud. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde provienen? Mucha gente dice, por lo que uno lee en las redes sociales y todo, que esto es un castigo natural, ¿ya? Nosotros no podemos decir con seguridad, ¿cierto?, del concepto de castigo natural. No podemos decir que es un castigo, pero sí quizás un llamado a atención, y un llamado de atención a la humanidad en sí, ¿cierto? Teniendo en consideración que estamos introduciéndonos con la mirada, ¿cierto?, siempre en mente de la evolución o con la mirada del incremento de la población y la urbanización, ¿cierto? Estamos introduciéndonos en ambientes salvajes que obviamente no nos corresponden. Y la naturaleza misma ya es la que se encarga de poner estos parales por medio del desarrollo, ¿cierto?, de estos cuadros patogénicos que, si bien siempre han existido, no han tenido relación con el ser humano por el simple hecho de que, en estricto rigor, el humano no debería vincularse con los animales salvajes, ¿ya? Si bien los animales salvajes tienen su hábitat y si uno quiere visitarlos, va a visitarlos bajo ciertas condiciones, como los diferentes, por ejemplo, reservorios que hay en distintos países que están manteniendo ciertos diferentes animales bajo restricciones de visita, ya porque obviamente algunos están en peligro de extinción, etcétera. China siempre se ha caracterizado por su comida, ya, y su comida exótica se debe principalmente a que obviamente su dieta se centra en animales salvajes. Y esto viene desde tiempos antiguos, ¿cierto?, en donde se pensaba que mientras más exótica la comida, más dinero podía tener la persona. Y obviamente involucrarse con animales salvajes es lo mismo que involucrarse con todos los microorganismos o todos los bichos que están dentro de esos animales salvajes, ¿ya? Porque nosotros conocemos los bichos que causan infecciones en el humano, pero no necesariamente los que tengan relación con los animales, sino que son solamente con los humanos. Y obviamente los animales de compañía, por ejemplo, el perro, el gato, los loros, los ratones, los conejos. Ahí nosotros sí podemos tener un conocimiento de las infecciones que se llaman zoonosis, aquellas infecciones que pueden saltar de un ser humano a un animal o de un animal a un ser humano. Ya se tienen conocimiento, obviamente, los animales domésticos que tienen un contacto directo con los seres humanos, pero no se abarca tanto en relación a los animales salvajes, que si bien hay gente que se dedica a estudiarlos, no ven tanta relación con los seres humanos por el hecho de que en estricto rigor no debería haber una vinculación, ya cada uno en su ambiente y en su hábitat. Sin embargo, bajo este criterio, ¿cierto?, de la urbanización, de la deforestación, de ingresar más, tratando de acaparar más espacios, ¿cierto?, que puede ser más costoso, pero obviamente por el dinero, ¿cierto?, por los recursos naturales del ambiente, se invaden lugares que terminan permitiendo que microorganismos que estaban ocultos en estos ambientes terminan saliendo y tengan contacto directo con los seres humanos, o que estén dentro de animales que hayan sido utilizados como consumo indebido por otras culturas y obviamente terminen desarrollando estas infecciones. Por ejemplo, el gato civeta ya fue el reservorio, o sea, es quien tenía al SARS en su primera instancia en China en el 2003. Y China obviamente utilizaba la piel del gato civeta y utilizaba algunos componentes u órganos como para alimentos, y este contacto directo con los chinos permitió el escape de este virus que generó la pandemia del SARS del 2003. Los camellos, ¿cierto? En el MERS, obviamente, si estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de camellos, y eran los animales que ustedes saben que en Arabia Saudita hay un contacto directo, ¿cierto?, entre los humanos con los camellos, y obviamente termina desarrollando esta nueva pandemia en ese sector, ya que fue la causante del MERS. Pero la pregunta es, ¿quién es el que originó el SARS-CoV-2, el virus productor del COVID? ¿Y cuál es el rol del murciélago? ¿Ya? En estricto rigor, es el murciélago el que tiene todos los virus habidos y por haber, ¿ya? Es el que tiene todos los virus. Es como
el animal que es un reservorio único de la gran mayoría de los virus salvajes. Y este murciélago, obviamente, cuando se alimenta el gato civeta, cuando se alimenta a los murciélagos, utiliza a estos animales como un reservorio intermedio, o sea, como un ente, para llegar a los seres humanos. Pero el murciélago se alimenta de la sangre de estos animales e infecta a estos animales con estos virus, pero el murciélago tampoco espera de que el virus vaya a llegar a los humanos porque se sabe, de conducta natural, que no debería existir una relación. Pero obviamente cuando uno tiene una relación directa con estos animales que están infectados por los virus del murciélago, terminamos infectándonos o liberando virus que obviamente van a salir por una conducta indebida. Ahora, ¿cuál es el animal que mordió este murciélago para tener el SARS-CoV-2? Aún no se sabe, ¿cierto? Se habló en su momento del pangolín, pero no era el pangolín, aunque si bien el pangolín estaba dentro de este mercado de productos de animales vivos y mariscos, no resultó no siendo el pangolín, tenía solamente el 96% de semejanza genética y tiene que tener por lo menos el 99 y 100 para que pueda ser efectivamente el animal que está actuando como intermediario para llegar al humano. Pero ahí está en incógnito, han pasado días, meses, pero aún no se sabe quién fue el animal que desencadenó este cuadro, y si se sabe no se ha informado, ¿ya? Pero a estas alturas ya mucha gente no le interesa en realidad. Hemos convertido esta pandemia en una situación ya bastante más humana, ya no tanto como una enfermedad zoonótica, sino como una enfermedad de transmisión respiratoria humana. Por tal motivo, la importancia ahora recae en estrategias para prevenirlo. Pero es importante saber y enseñarle también a los niños de dónde pudo haber venido, ¿ya? Porque esto es importante para saber cuál es nuestro límite en el planeta, o sea, hasta dónde podemos llegar, porque no porque somos los seres pensantes del planeta, tenemos la voluntad y la facultad de poder llegar a donde queramos. Cada uno tiene su ambiente y es por algo, ¿ya? Y el invadir lugares que no nos corresponden terminan desencadenando este tipo de situaciones. ¿Cómo se transmite? La transmisión es variada. Hay dos mecanismos que son clásicos, que es el primero, que es el contacto con superficies que estén contaminadas con virus, ya de otra persona que haya, por ejemplo, tosido, estornudado sobre, por ejemplo, un papel, una mesa, y que una persona negativa comparta o toque esta superficie y se lleve la mano a la boca, a los ojos y a la nariz, que son las vías de entrada de estos virus. O también sin la utilización de un medio contaminante, ¿ya? Sino que directa entre una persona y otra, conversando, ¿cierto? Mientras uno conversa, el otro respira, ¿cierto? Y una persona cuando conversa elimina aire y el otro lo está respirando, cuando uno estornuda, cuando uno tose, ¿ya? Y es por eso que de ahí nace la medida estratégica del uso de la mascarilla, el buen uso de la mascarilla y la buena calidad de la mascarilla en relación a cómo está hecha, el material de la mascarilla, ¿ya? En relación a las superficies, se sabe, bueno, que el virus incluso puede estar en superficies metálicas 9 días, ¿ya? Hay otros estudios que hablan de muchos más días, pero no quiero empezar a hablar más allá del tiempo, sino que nosotros tenemos que partir de la noción de que no tan solo nuestras superficies inertes están contaminadas por este tipo de virus, sino que siempre han estado contaminadas por otros virus y por otras bacterias. Por tal motivo, siempre se necesita el proceso de desinfección, que nosotros utilicemos, por ejemplo, el alcohol gel para lavarnos las manos, cuando cada vez que tomamos una superficie, o desinfectemos los mesones con cloro diluido, ¿ya? Tenemos también el uso de este amonio cuaternario que utilizan para desinfectar en algunos lugares, como pequeño pasto que le colocan afuera en algunos lugares, que a veces está súper mojado, y hay otros locales que lo tienen súper seco el pasto, que debería estar con amonio cuaternario para uno pisar y eliminar, ¿cierto?, el virus que esté pegado en las plantas de los pies, en la planta del zapato en este caso. Entonces hay distintas estrategias, y yo quiero dejar bien en claro que la gente asuma que gran parte de todas las estrategias que nosotros hemos propuesto, y no tan solo parten desde la Seremi o desde nuestra unidad, sino que lo que la OMS ha propuesto. No me gusta hablar mucho del Ministerio de Salud de Chile, ¿ya? Porque eso hace que mucha gente a veces pierda credibilidad. Siempre me gusta ir a lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho, porque hay un conjunto científico avalado mundialmente que explica el motivo de las cosas, ¿ya? Y obviamente lo importante acá es tener la noción de que nosotros desinfectamos la superficie porque el virus puede vivir en la superficie. Nosotros hemos establecido el distanciamiento social,
porque al menos, o sea, distanciamiento físico, porque social siempre ha existido, distanciamiento físico ya entre las personas, porque obviamente estar a menos de 1,5 metros puede facultarme o me puede ver expuesto, susceptible a que la persona que esté enfrente mío pueda hablar, ya, o pueda toser, pueda estornudar y al fin terminen entrando estos microorganismos por mi nariz, por mis ojos, por mi boca. Incluso nosotros hemos visto y somos testigos también de que hay gente que cuando habla bota un poquito de saliva porque modula bien. Entonces, si nosotros somos capaces de observar eso, ¿por qué no va a pasar lo mismo con el virus? Es exactamente lo mismo. No necesito verlo, ¿cierto?, para poder saber que existe. Basta que yo maneje los conocimientos básicos de cómo se transmite para poder implementar las estrategias. Y yo sé que hay mucha gente que obviamente no hay que tenerle miedo, ¿ya? Sí hay que no bajar la guardia, pero no hay que tenerle miedo, ¿ya? Porque hay medidas preventivas. Si nosotros implementamos bien estas medidas preventivas, obviamente vamos a tener un mejor control del virus, y no tan solo a nivel nacional ni regional, sino que lo que interesa es un nivel de control intradomiciliario, que no contagiemos a nuestros abuelitos, que no dejemos que los niños salgan a la calle, porque ellos no van a tener un cuadro tan grave. Hay niños que obviamente sí, no voy a decir que hay niños que van a pasar, siempre es asintomático, hay niños que van a presentar síntomas, pero la gran mayoría no, y son ellos los que pueden traer también el virus a la casa. Yo sé que existen necesidades para salir a trabajar, yo también salgo a trabajar de forma presencial, yo no hago teletrabajo, ¿ya? Por tal motivo, nosotros tenemos que cuidarnos porque detrás de cada persona hay un contexto laboral que se puede contagiar, hay un contexto social que se puede contagiar y sobre todo hay un contexto familiar, ¿ya? ¿Cómo nosotros estudiamos este virus? Voy a enfatizarlo y voy a ejemplificarlo como ha pasado o como ha ocurrido, ¿cierto?, con el virus de Wuhan en China. Y esto parte como un brote, ¿ya? Un brote es cuando en tiempo y espacio 2 personas o más de 2 personas pueden ver o presentar sintomatología similar y que no se conozca quién está produciendo la infección hasta que el brote se investiga. Y para nosotros poder identificar este bicho o lo que ocurrió en China, cómo se identificó en este mercado, es porque obviamente se identifica con la presencia de personas con signos y síntomas que pueden estar atribuidos a un cuadro infeccioso. Y en esta identificación parte con la presencia de una neumonía en una población específica, que cuando uno la entrevista se percata de que en un tiempo limitado y en un espacio limitado tuvieron contactos en este mercado, ¿ya? Que es el mercado de Huanan. Como punto 2 está la introducción de intervenciones tempranas, que lo que China hace es cerrar este mercado para tratar de identificar cuál es el animal que está produciendo, en este caso, la infección. Por tal motivo, como cierra este mercado, se espera, no es que bajen la guardia, pero se espera de que quizás la población pueda disminuir. Pero si bien se cierra el mercado, no se traza efectivamente a la gente que pudo haber tenido un contacto directo con el mercado, ¿ya? Y es por eso que obviamente pudo seguir expandiéndose. China tenía mucha expertise ya en el manejo de brotes. No quiero decir que porque ocurrió en China se escapó, no. Tuvimos la suerte de que hubiese ocurrido en China, ¿ya? Porque si no hubiese ocurrido en China, lo más probable es que esta pandemia hubiese sido mucho más catastrófica, por el hecho de que China maneja protocolos de control viral muy, muy rigurosos, tenía la experiencia del SARS, trabajó en el control del MERS, ¿ya? Y por lo tanto pudo controlar de forma oportuna o permitir, ¿cierto?, la primera indagación del virus en su mercado. Si hubiese ocurrido en otro país, yo puedo dar por seguro de que la historia hubiese sido muy distinta, porque quizás pueden tener experiencia, pero no han vivido una pandemia anterior, como lo hizo China y como estableció todos estos protocolos, ¿ya? El punto 3 es la identificación de la gente. La identificación de la gente se hizo por distintos especialistas de todo el mundo y lograron identificar que era un nuevo tipo de coronavirus, ¿ya? Y que se le dio el nombre de este SARS-CoV-2 o el SARS coronavirus variante 2, porque sabíamos que ya había un SARS y este tenía una patología muy parecida. Luego se desarrollaron nuevas estrategias. La Organización Mundial de la Salud declaró este virus como un evento de salud pública de importancia internacional, y en base a eso se formulan todos los protocolos que ahora rigen al mundo y rigen a Chile, ¿ya? Por eso cuando uno llama por teléfono, y yo he visto que mi equipo de trazabilidad, que es un grupo de bastantes profesionales de salud que trazan, ¿cierto?, las personas o los contactos estrechos,
muchas de las respuestas que ellas dan es que existe un protocolo en el cual se identifican a los contactos estrechos, o existe un protocolo que dice que, ¿por qué? Porque gran parte de las estrategias que nosotros colocamos, ¿cierto?, a la mesa para poder contener el virus, nacen, ¿cierto?, de estos protocolos a nivel mundial que se hicieron, ¿cierto?, para poder contener y detener la transmisibilidad del virus, ¿ya? Y obviamente no es que se hayan creado por la Seremi, no es que se hayan creado por el Ministerio, no es una chacota que nosotros a veces digamos que sí, a veces que no, sino que muchas veces tenemos la facultad de poder tomar algunas decisiones, y estas decisiones a veces pueden ir en contra de los protocolos, porque necesariamente nosotros también muchas veces nos colocamos en el zapato de las personas, porque también hemos tenido familiares contagiados, también hemos tenido familiares en residencia, pero eso también nace de la vulnerabilidad que existe como población, y obviamente también en todos los países, ¿ya? Bueno, ¿en qué medida? Acá entro a un concepto medio bruto en relación a la estadística, ¿ya? Porque uno dice, ¿cuándo vamos a salir de cuarentena? Y para eso, la pregunta que dicen todos los epidemiólogos, o lo que hablan en la noticia, dice cuando el R0 sea menor o estable en 1. Todos dicen eso. O cuando la positividad baje, ¿cierto?, sobre un cierto porcentaje, para nosotros puede decir, ya, no estamos teniendo tanta población positiva o no estamos infectando. Y el R0 ya es el número de transmisiones o el número de personas que yo puedo infectar estando positivo, dentro de una población obviamente que esté susceptible. Hoy en día Chile es 100% susceptible, por lo tanto nosotros medimos el R0 como si yo soy caso, ¿cuántas personas tengo la particularidad de infectar? Hoy en día el SARS-CoV-2 o el COVID-19 en Arica tiene un R0 de 1,3. Eso quiere decir que yo puedo infectar a una persona y tengo la posibilidad del 50% de infectar a otra más, ¿ya? Sí o no, pero con una sí está casi 100% seguro de que la voy a infectar. Ahora, hay muchas personas que son contactos estrechos de un caso positivo y que viven en la misma casa y el PCR sale negativo. Y hay que tener ojo con eso, porque no necesariamente un PCR negativo certifica de que yo sea 100% negativo, ¿ya? Sino que puede que me haya tomado la muestra en un periodo de tiempo que no era oportuno o que no tenía la cantidad suficiente de virus para que el examen lo mostrara, y que obviamente después puedo presentar síntomas, o quizás voy a estar todos los 11 días asintomático, ¿ya? O los 14 días asintomático como si fuera contacto, y no quiere decir que en su momento no tuve el virus, ¿ya? Entonces hay que tener harto ojo con lo que es la interpretación del examen en sí y lo que de verdad significa ser un negativo cuando hay alguien positivo en la casa. La tasa de transmisión secundaria, para no andar en estadística, ya la quiero ejemplificar como el número de personas o la proporción de personas que se van a infectar o se van a contagiar después de haber sido contacto estrecho de una persona. Es decir, si yo en mi casa vivo con 6 personas, ¿ya? Y mi tasa de infectividad en Arica es de 1,2, yo puedo contagiar a mi hermano y tengo el 50% de probabilidad de infectar a mi mamá o mi papá, ¿ya? Cualquiera de los dos. Si yo infecto a mi hermano y después mi hermano infecta a mi papá, ¿ya? Porque cuando yo infecto a alguien, automáticamente esa persona también tiene su propio R. Entonces ahí estamos hablando de tasas secundarias, estamos hablando de poblaciones que se pueden convertir en positivo después de que exista un solo caso positivo en la casa. ¿Ya? Es medio enredado, pero generalmente no se mide, no hablamos mucho, nosotros sí lo medimos, pero no hablamos mucho de esto, la Seremi tampoco lo dice mucho, porque obviamente es relevante manejarlo, porque nosotros tenemos que saber que si es que hay una persona positiva en la casa, es muy probable que el resto de los familiares se pueda convertir en positivo, ¿ya? Y esto va de la mano con que los exámenes se tomen, ¿ya? Y no necesariamente se les van a tomar a todos los de la casa, generalmente a la gente que tiene un mayor riesgo, como una comorbilidad, como un adulto mayor, ¿ya? Y eso obviamente entra a criterio médico, cuando en realidad debería ser un poco más ambicioso y tomarle a la mayor cantidad de gente posible. Es por eso que después se viene esta estrategia de la búsqueda activa en diferentes comunidades. Y bueno, para finalizar, ¿cierto? Después quiero dar la posibilidad de preguntas, que hay hartas preguntas que quiero que puedan hacer en realidad. Es que todo este manejo es un trabajo interdisciplinario,
y más que interdisciplinario es un trabajo poblacional completo, porque si bien nosotros dentro de la trazabilidad, del equipo de trazabilidad y de los epidemiólogos, tenemos diferentes profesiones, tecnólogos médicos, enfermeros, matrones, trabajadores sociales, kinesiólogos, ¿ya? Hay administrativos, que son personas que son secretarias, que también, ¿cierto? No por el hecho de ser secretarias, ellas no meten su cucharita en lo que nosotros conversamos, porque parte de las decisiones que nosotros comunidad tomamos, no tan solo parten de la clínica y el manejo de la epidemia, sino que también viene de lo que la experiencia de la población nos da, y ellas también nos cuentan sus experiencias, y obviamente con eso se toman ciertas decisiones. Y este trabajo interdisciplinario no tan solo se centra en nuestra oficina, sino que se centra a nivel poblacional, porque en Arica y en toda la región hay gente con distintas profesiones, y hay gente que ni siquiera, que no es profesional, pero que su experiencia puede entregar incluso más información o tiene más relevancia que la de un profesional, ¿ya? Porque yo soy bastante reacio a lo decir que solamente tenemos que participar aquellos que somos profesionales, no, porque muchas veces la experiencia de las personas, sobre todo las personas que han vivido más años o que quizás no han vivido tantos años, pero han tenido otro tipo de condición de vida, ya, o que han tenido más camino en otros países, ya, y no necesariamente va a ser un profesional, pueden relatarnos obviamente experiencias que van a terminar fortaleciendo aún más las condiciones de vida. Lo que aquí yo no quiero es que las redes sociales sirvan como un medio, como una pandemia de desinformación, sino que esta oportunidad que dan, ¿cierto? Es que las redes sociales sirvan para poder, de verdad, que la gente participe en la contención de la pandemia, ¿ya? No que participe difundiendo noticias que no son así, porque obviamente lo que produce es que la gente, obviamente nosotros queremos que la gente le pierda el temor, pero que no baje la guardia, pero las noticias falsas hacen que pierda el temor y que al mismo tiempo baje la guardia, porque el simple hecho de que se diga, por ejemplo, de que la PCR puede verse interferida por un resfriado, ya hace que una cierta población lo crea, que una cierta población no se tome el PCR, ¿ya? O que le crea otros exámenes, y eso es lo que obviamente termina contribuyendo a que esto se siga esparciendo, ¿ya? Y eso obviamente es uno de los aprendizajes que nosotros queremos decir. Y yo sé que todos los que somos jóvenes y no tan jóvenes también, que tenemos nuestra mamita viva y nuestra mamita que se mete a veces a WhatsApp a mirar los WhatsApp de vecinos y los vecinos que se mandan WhatsApp de noticias del 2012 o del 2013, de cosas que les meten cuco, ¿ya? Y obviamente esto, obviamente nosotros como hijos, como padres, como esposos, la situación en la que nosotros estemos, ¿cierto? Obviamente parte de tratar de compartirle mejores cosas, de hacerla ver, ¿cierto? O de hacerlos ver este tipo de aprendizaje que nosotros damos, que si bien son contenidos a veces teóricos, tratamos de resumirlo de la mejor forma y de calmar a la población, siempre teniendo en la mira de que el trabajo es interdisciplinario y en conjunto, ¿ya? Y bueno, y eso es lo que yo les quería aportar, no quise ser muy extenso tampoco, estoy abierto a preguntas, pero sí el aprendizaje es eso, es trabajar para que la pandemia se acabe, ¿ya? Los números no son falsos, ya yo calculo todo con calculadora, el Excel no me lo da todo. Y bueno, hay cosas que obviamente Santiago calcula por su cuenta, pero nosotros avalamos lo que nosotros hacemos y gran parte de las cosas son así. Ya como tecnólogo médico confío también plenamente en los resultados que hacen mis colegas en el hospital y en el laboratorio de salud ambiental y por tal motivo manejamos los números y la cosa está bajando, ¿ya? Pero esta falta, o esta desinformación o esta falta de compromiso quizás ya puede hacer que terminemos yendo para atrás cuando ya estamos dando el paso hacia adelante. Así que eso es lo que yo les quería compartir, chicos, así que muchas gracias. Bueno, te agradecemos la exposición, ¿no es cierto? La tremenda información que nos entregaste. Y sí, tenemos algunas preguntitas, algunas inquietudes. Omar. Bueno, bueno, pregunta que uno siempre escucha de la gente respecto a la superficie, ya que tú hablaste de una superficie metálica, dura hasta 9 días, pero la superficie, por ejemplo, la ropa, el cabello, los zapatos. Ya, mira,
voy a ejemplificar un poco con los brotes. Ya nosotros hemos tenido acá en Arica, en distintas empresas, que no voy a decir el nombre porque no podemos sepultar una empresa porque haya tenido un brote, ya, empresas que han tenido poblaciones, ya por ejemplo 3 personas, 4 personas que se han infectado y no han tenido relación entre ellos. Por ejemplo, supongamos en una clínica X, 3 TENS que hayan salido positivos, pero que uno le entrega el turno al otro, el otro le entrega el turno al otro, pero no han tenido relación o más allá de 10 minutos entre ellos, un contacto entre ellos siempre con mascarilla. Entonces nosotros decimos, ¿por qué salen positivos 3 TENS ya de una clínica X? Si no han tenido relación entre ellos, no han bajado la guardia, o sea, no han bajado el uso de elementos de protección personal y no tienen tampoco familiares positivos en la casa para nosotros pensar que es de adentro. Y resulta efectivamente que cuando uno hace la investigación se da cuenta que si bien no hay una relación, los 3 descansan en la misma sala, ¿ya? Hay una única camilla en donde descansa uno primero, va a su turno, descansa y duerme, entrega el turno, no hay un recambio de sábanas y ahí mismo duerme el segundo TENS en otro turno y el tercer TENS en otro turno. Entonces de ahí obviamente nosotros validamos las hipótesis de que este virus se mantiene en las superficies y que parte de este estudio de brotes obviamente compete a que nosotros podamos identificar las superficies en las cuales está. Ya sabemos que por ejemplo en la ropa puede estar 24 horas, puede estar 48 horas, ya si es que obviamente nosotros no nos desinfectamos. Hay veces que incluso pueden estar entre 5 y 6 horas, va a depender de las condiciones climáticas. En algún momento la gente decía que el sol lo mataba, el sol no mata el virus, ¿ya? El sol no tiene un efecto que sea descontaminante en este caso, ¿ya? Lo que sí puede contribuir a la que la temperatura quizás sea factible para que el virus pueda disminuir el tiempo de estancia en una superficie, pero va a variar por la superficie. Yo te puedo decir 3 horas, 4 horas en la ropa, dependiendo el tipo de ropa, el tipo de material del que esté compuesta la ropa, pero por ejemplo, como te decía, en las superficies metálicas son hasta 9 días, hemos visto 5 días en superficies de madera. Hace poco hay una publicación en Estados Unidos de un virus que ha estado 13 días en una cocina, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno sabe? Porque uno también va viendo o va calculando las poblaciones que hay, ¿ya? Si bien los virus están específicos en una sola zona y ellos si es que no invaden una célula no se pueden replicar y obviamente en una superficie no va a ocurrir, las poblaciones que hay significa de que sí ha estado en contacto incluso esa zona con gente positiva y que hay un flujo de gente positiva en la casa o en el lugar de trabajo. Entonces, si bien nadie le va a ir a hacer un hisopado o nasofaringeo a la mesa, nosotros tenemos que partir de la noción de que todas las superficies están contaminadas aunque yo no lo vea. Entonces, de aquí parte la estrategia de desinfectar, ¿ya? Y el lavado de manos también. Entonces, hay distintos tiempos dependiendo la superficie. Eso. Hay una pregunta de una persona que nos está viendo, de Jacqueline Parza, dice, mira, consulta, si yo no he salido de la casa, ¿es necesario tomar el PSR? El PCR, ya, bueno, va a depender el contexto, porque es muy probable que tú, Jacqueline, no hayas salido de la casa, pero quizás sí tengas un familiar que esté saliendo a trabajar, ¿ya? Entonces quizás tú puedes tener todas las condiciones de seguridad y si es que hay un familiar que esté saliendo a trabajar, puede que él se convierta en algún momento en algún ente transmisor que pueda traer el virus desde afuera. Entonces, por tal motivo, cuando hay una persona que esté entrando a su casa, que quizás sea familiar o quizás viene de visita, obviamente no es lo recomendable, pero si viene de visita, se tomen las medidas de desinfección, el lavado de manos. Había gente que cloraba básicamente a todo el familiar cuando iba entrando antes y terminaban la ropa ahí toda con pintitas, pero obviamente decirle, pucha, si vas a venir, pasa al baño, desinféctate, lo ideal es que se cambien de ropa en un principio. Antes se hacía mucho, la gente, yo no sé por qué antes la gente se desinfectaba muy bien, ¿ya? Y ahora se ha bajado mucho eso. Ya no escucho a la gente decir que antes uno entraba y se cambiaba toda la ropa de nuevo o entraba directo al baño y se bañaba. Entonces, eso es. Y para el PCR, obviamente para responder la consulta, si es que tiene un familiar o hay alguien que está sirviendo como, o que puede servir como un vínculo con el exterior, sería recomendable que esa persona se lo haga para saber que está negativa y que no tenga ningún problema, ¿ya?
pero si ella no ha salido, no es necesario que se haga el PCR, a menos que presente sintomatología asociada, y ahí se le recomienda obviamente que vaya a su CEFAM más cercano para hacérselo, ¿ya? Ujú. Bueno, siempre con sintomatología es ir y tomar un PCR. Es lo ideal, tener la Claro, sintomatología. Y en ¿ya? el caso Igual hay de un gente contacto, asintomática, sí. ¿ya? En el caso de un contacto estrecho, lo que yo quería preguntar, ¿a qué día desde que uno sabe que la persona es positiva y vive dentro de la misma casa, es necesario tomarse un PCR? Hay una 5 días después, porque puede haber una baja carga, ¿verdad? Y que a los 2 días que se toma el PCR le salga negativo. Claro, ya, o sea, lo que nosotros esperamos es que por lo menos pasen más allá de entre 5 o de 4 a 5 días. Lo ideal es 5 días después del contacto con el caso. Ya, porque si bien si yo tengo contacto con una persona positiva y mi cuerpo empieza a multiplicar el virus porque ya me infecté, al día 1, al día 2, al día 3, recién voy a estar con una replicación viral, o sea, el virus recién se va a estar multiplicando dentro de las células y el PCR, si bien puede ser muy efectivo, no detecta bajas cargas virales. Ya no quiere decir que no sirva, sino que como toda enfermedad no va a detectar cuando recién se está produciendo y por tal motivo en este caso es recomendable que se tome al quinto día. Ahora, sabemos que el hospital cuando una persona sale positiva en la casa, van a tomarle el PCR también a los familiares y no pasa más allá del día o de los 2 días, ¿ya? Y si la persona sale negativa en ese examen, aún así, al ser contacto estrecho, obviamente se tiene que quedar en la casa por una cuarentena de 14 días, ¿ya? Y si es que presenta sintomatología, se le refiere que nos pueda llamar a Seremia Hospital para que se le pueda hacer un segundo examen y que sea un poco más relativo a lo que está viviendo en el momento, ¿ya? Pero en estricto rigor, si es que no se presenta sintomatología y si la persona no es de riesgo, lo ideal es que al quinto día se pueda hacer el examen. Ahora, como es contacto estrecho, el contacto estrecho sigue manteniendo una cuarentena de 14 días que tiene que estar haciendo en la casa. Entonces, para eso se solicita que se comuniquen con la Seremi y la Seremi tiene la facultad de poder ir a tomarle el examen cuando la persona presente sintomatología. Si la persona no presenta síntomas, puede que obviamente sí sea COVID positivo, pero puede que no sea COVID positivo o quizás está en el intermedio entre sí y no. Entonces, cuando presenten sintomatología, es obviamente recomendable recién hacerse el examen. Si una persona es asintomática y no es contacto de nadie, puede andar libremente por la calle, aunque estemos en cuarentena, ¿cierto? Es recomendable también que vaya a la búsqueda activa. Ya la búsqueda activa es esto que a veces publican que la municipalidad va a estar en tal lado, la Seremi va a estar en tal lado, ahí para las personas asintomáticas, o el CEFAM. Ok. ¿Pasa, Nicole? Sí, Franco, quisiera hacer una consulta. Dígame. Eh, Respecto a lo que decías de que el uso de la mascarilla era una estrategia, obviamente era una medida para evitar el contagio y por lo tanto es algo beneficioso, ¿cierto? Pero me surge la duda con respecto a aquellas personas, y por ejemplo tú que no realizas teletrabajo y obviamente debes acudir a trabajar todos los días. ¿Qué pasa con el uso prolongado de las mascarillas respecto a que uno está, ¿cierto?, constantemente respirando y también el estar constantemente con la mascarilla, también esta mascarilla de alguna manera se infecta de otros microorganismos propios quizás de nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tan perjudicial puede ser? Bueno, primero desde el punto de vista clínico, ¿cierto? No hay ninguna evidencia que diga que las mascarillas con tiempo prolongado puedan producir una hipoxia, si nos referimos en ese concepto, ¿ya? O una deficiencia de oxígeno. Porque mucha gente también se justifica en que dice que no utiliza mascarilla porque puede estar produciendo esto una deficiencia de oxígeno y al final va a terminar siendo más perjudicial. No hay nada que diga eso. Hay un estudio que se hizo en Gran Bretaña que se vio que en cierta población que utilizaba a tiempo prolongado mascarilla había una disminución del oxígeno, pero no era estadísticamente representativo, o sea, no podían avalar de que se debiera a eso, ¿ya? Ahora, en relación a la contaminación de la mascarilla por microorganismos ambientales, eso es obviamente, eso sí es real, ¿ya? Y si bien no es una amenaza para la población, sí es una indicación de cambio, ¿ya?
Nosotros, por ejemplo, para los que trabajamos en la Seremi, y obviamente también es una recomendación que nosotros hacemos a todos los prevencionistas cuando hacemos las entrevistas laborales, es que la mascarilla no puede estar más allá de 4 horas. Si el turno es de 8 horas, tiene que tener la persona 2 mascarillas. Nosotros trabajamos generalmente de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿ya? Bueno, yo hoy día salí un poquito antes, pero de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces nosotros tenemos por lo menos 3 mascarillas diarias que utilizamos, ¿ya? Y bueno, yo que soy un poco más alaraco, ¿cierto? Yo me coloco 2 mascarillas, y 2 mascarillas, después me cambio, me coloco 2 más, me coloco 2 más, ya sí. Pero eso sería lo ideal, ¿ya? Lo ideal es que exista un recambio de mascarilla, y si es que la mascarilla se moja, se recambia inmediatamente, no es que espere el periodo de 4 horas para cambiarla, ¿ya? Entonces la recomendación es esa, la recomendación es que si uno va a hacer un trabajo presencial, ¿ya? Exija a su prevencionista que exista un recambio de mascarilla, porque eso es esencial, ¿ya? Si no existe este recambio de mascarilla, no estamos asegurando de que la persona pueda estar completamente protegida contra el ingreso, ¿cierto?, de algún tipo de microorganismo asociado, ¿ya? Si bien, como le decía, no vamos a tener complicaciones porque algo ambiental pueda colonizar nuestra mascarilla, el recambio también acredita la posibilidad de poder disminuir carga y tener una mascarilla sin contaminantes, ¿ya? Pero por el lado de la hipoxia no habría problema, pero por el otro lado sí está la exigencia y la necesidad de hacer un recambio cada 4 horas. Una mascarilla en un periodo de 8 horas, a pesar de que no se ensucie, no se moje, no va a servir, ¿ya? Por lo menos Esto la aplica quirúrgica. perdón, ¿esto aplica para todo tipo de mascarillas? Bueno, para la Porque hoy en quirúrgica. día muchos ocupamos quizás las mascarillas de tela especial, Uh-huh. Mira, generalmente. hay una bueno, no recuerdo, creo, ingeniera textil de la Universidad de Chile, que hizo una investigación de la tela de mascarilla para la gente que utiliza tela, ¿cierto? Que no necesariamente va a ser la mascarilla quirúrgica, la KN95, la N95, las con filtro. Y la única tela que está certificada que sirve para poder utilizarla como mascarilla de forma autodidacta, que una persona se la pueda hacer, es la tela TNT, que es la tela de estas bolsas que regalan, ¿cierto?, en los supermercados, bueno, que regalaban, que venden en los supermercados o que venden en algunos locales, ¿cierto? Estas bolsitas que son como medias entre ásperas, que es la TNT, esa es la única que sirve para hacer mascarilla, ¿ya? Y yo les digo a mis papás igual, por ejemplo, cuando ellos compran mascarilla, la otra vez mi papá se compró una mascarilla que era esas de cobre que vendían en Cafarena, era como que uno le quedaba como que se pusieran un calzón en la boca, que era súper fea la mascarilla, y yo le digo, hagan la prueba la prueba de la blancura, y en YouTube se publicó muchas veces la prueba de la blancura, estira tu mascarilla, chiguetéala con un aerosol, y si tú ves que a la luz traspasa, la tela no te sirve, es así de simple. Entonces tú estiras tu mascarilla con un aerosol, le haces el spray, y para el otro lado, o sea, le colocas un contraste de luz, y si ves que el spray atraviesa para el otro lado, no te sirve esa mascarilla. Ya, la TNT no pasa con eso, no pasa con la quirúrgica y menos con la KN95. ¿Ya? Entonces, TNT, mascarilla quirúrgica, KN95 y con filtro. Ahora, si es que uno va a utilizar una mascarilla o que están de moda esas mascarillas bonitas que le colocan cosas, yo igual la utilizo, pero dentro de ella tengo mis otras 2 mascarillas, o sea, bueno, uso 3 entonces. Dentro de esa tengo mis 2 mascarillas quirúrgicas, entonces, y respiro bien, así que no habría problema. Ya, pero hay que tener cuidado con el uso de la mascarilla. Están todos Genial, autorizados muchas gracias. están todos autorizados a enfermarse menos tú, porque eres el que. Así que está bien. Usa todas las mascarillas que quieras. No, sí, igual he sido contacto estrecho, porque yo me protejo, pero en la casa igual uno no sabe. Sí, Entonces, claro. igual me ha tocado hacer cuarentena por ahí. Sí, oye, te queremos agradecer, la verdad es que ya se nos está acabando el espacio que Sí, tenemos, nada. pero con la última pregunta, mira, sabemos que está el Sí. PCR, ¿qué dije yo antes? PCR. PS, no, nada que ver, PCR y está el test rápido de COVID, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? Ya, actualmente hay 3 exámenes. Ya, está el PCR, el test rápido de antígeno y el test rápido de anticuerpos. Ya, entonces, cuando uno se hace el PCR, ya que es la reacción de cadena polimerasa, que es la PCR, uno diagnostica el material genético del virus. Y si es que sale positivo, quiere decir que el virus yo lo tengo en el momento y tengo la potencialidad de infectar a otras personas. ¿Ya? La PCR. Si yo me hago el test rápido,
de anticuerpos, donde me van a pinchar el dedito, me van a sacar sangre de la vena, ¿ya? Ese test rápido mide si yo tengo anticuerpos contra el COVID. Eso quiere decir que si sale positivo, quiere decir que si yo hace 7 o 14 días tuve COVID, ahora no tengo COVID, porque tengo anticuerpos contra COVID, ¿ya? Entonces, si yo voy a un test rápido y me dice, pues yo por teléfono le digo, ¿se hizo? ¿Qué examen se hizo? No, me hice el test rápido. ¿Le metieron la tórula en la nariz o le pincharon el dedo? No, me pincharon el dedo, ya. Si le salió positivo, eso quiere decir que usted tuvo COVID, no que tiene ya ahora, ¿ya? Entonces, si usted quiere saber realmente si tiene que hacerse un test de PCR o un test de antígeno. El test de antígeno es un test rápido, 15 minutos, pero no te pinchan el dedito, sino que también te hacen un hisopado, también te meten una torulita. Obviamente con el PCR es mucho mejor, pero el test rápido tiene una diferencia, claro, la diferencia es como del 2%, súper baja, ¿ya? Pero a nivel ministerial, el PCR es la única técnica que te puede confirmar ser un COVID positivo, ¿ya? El test rápido de antígeno, si sale positivo, nosotros no lo confirmamos, sino que solamente consideramos a la persona como un caso probable. ¿Qué quiere decir? Que puede tener COVID y aún así tiene que hacer su aislamiento, ¿ya? Pero lo recomendable siempre es la PCR, no los otros test, ¿ya? Y si se hacen el test de antígeno, ahora con el nuevo manual, ¿cierto? Obviamente también va a ser su aislamiento, pero el test rápido de anticuerpos, o sea, el pinchado del dedo con sangre, jamás va a servir, ¿ya? Eso no les va a servir para poder saber si yo estoy infectado o no. Perfecto, te agradecemos el tiempo y la verdad es que tengo una pregunta que desde que comenzó el virus, de verdad que, y me acordé ahora justo y te la voy a hacer para sacarme este mito que tengo en la cabeza. Mira, la verdad es que he conocido gente que ha sido positiva y no ha tenido, quizás ha tenido un síntoma, no sé, pues, perdió el olfato o perdió el gusto. Pero he tenido amigos que han tenido este COVID y han quedado tirados en el hospital, boca abajo, ¿no es cierto? Y mal, mal, a punto de irse y ellos han tenido familia que han muerto por este tema. ¿El COVID, este virus, es uno o hay varios tipos que uno puede ser más grave, otro puede ser quizá más leve? Ese es el mito que tengo y quiero aclararlo en este momento. Creo que es la oportunidad. No, hay varios, Hay hay varios. No varios, es como uno ¿ya? para todos, sino que... No. Está la variante italiana, la variante estadounidense, la variante latinoamericana, ¿ya? Lo que en Chile, de hecho, tenemos dos variantes, que generalmente es la variante que produce la patogenia y la variante que suele tener la gente asintomática. Sigue siendo SARS-CoV-2, o sea, sigue siendo el mismo virus que produce el COVID, ¿ya? Pero ¿a qué nos referimos con variante? De que tiene alguna mutación genética que ha hecho que haya gente más susceptible o haya gente que lo resista mejor, ¿ya? No quiere decir que sean distintos virus con distintos nombres o distintas especies, es el mismo virus, pero como tiene una distinta variable o una variante genética distinta, puede asociarse a la presencia o ausencia de algunos cuadros clínicos, ¿ya? Entonces hay varios, pero o sea, es uno, pero tiene varias opciones. Y depende de la que le toque a cada uno, obviamente va a desarrollar algunas condiciones o no. Bueno, y aparte de cada cuerpo, ¿no? Por ejemplo, igual hay Cada resfríos que cuerpo, uno lo exactamente. puede aguantar, pero hay resfríos que duran mucho más. Que te tiran a la cama, así que no. Eso depende mucho de la persona, por eso también es un llamado de atención a la actividad física, mejorar la dieta, tratar de disminuir las comorbilidades y creo que esta es la oportunidad para quizás apoyar y disminuir las morbilidades con un motivo, ya no es un verano sin polera, sino es que no te dé el COVID, una cosa así, Un como, verano sin COVID. claro, es como más, un poco Sí, más bueno, objetivo. y de hecho ahora se están abriendo ya algunas cosas, algunas playas. Entonces, bueno, un llamado a No la hablemos si estamos de gente. acuerdo o no, pero No, claro, obviamente lo ideal sería que todo esto pasara y después saliéramos libremente, pero bueno, hay gente que no puede vivir sin playa. No sé si claro, está no. bien o está mal, pero eh, bueno, de todos modos te agradecemos el tiempo que tuviste y la explicación, de verdad que nos dejaste claro en muchas cosas. Aclaré mi duda, esa duda que tenía. Y no, pues te agradecemos, deseamos de todo corazón que Dios bendiga todo lo que tú haces, todos tus Gracias. proyectos, todo lo que
duro yo creo que te ha tocado trabajar, así que bueno, que Dios te dé el ánimo y el reparo siempre para poder seguir trabajando en esto, que sin duda eres el futuro de nuestro país, sin duda alguna. Así que bueno, Muchas gracias. y saludo a toda la gente también que trabaja en esto, ¿no es cierto? Los enfermeros, todo el área de salud, todos los distintos seremi de salud que hay en todo Chile. Así que eso, muchas gracias Gracias a ustedes, por chicos. todo. Igual hartas bendiciones para ustedes. Cuídense harto, que es lo que hay que hacer ahora. Así es. Profesora Nicole, le agradecemos Mu- también. sí. No, decir las gracias a Franco, yo creo que, como acabas de decir, Cristian, nos despejó muchas dudas que teníamos respecto a este tema y bueno, lo que nos queda es cuidarnos para poder salir de esta fase uno que ha sido bastante prolongada, para poder disfrutar de este buen tiempo, ¿cierto? Que ya estamos en primavera y próximamente en verano, para poder 3 meses. disfrutar. Sí, y la idea es que nos cuidemos, esa es la intención yo creo que para todos, así que muchas gracias Franco y gracias por este espacio para hablar un poquito de ciencia. Gracias a ustedes. Eso, muchas gracias, como ya dijeron mis compañeros, por este tema, y obviamente dejamos ahí abierto este espacio para poder comunicar, para poder entregar información a la comunidad. Así que muchas gracias por tu disposición, y sería bueno también tener más seguido este espacio, así que más Sí. gracias a la profesora por este contacto, así que ya cuidarse nomás. Eso. Ya, pues muchas gracias y será hasta Ya, una pues, próxima sí. oportunidad. ¿Ya? Chao, chao.